Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de sus conversaciones en casa. Hoy la casa en el planeta, preguntándonos por nuestro pasado. Cómo se construye la casa en el planeta, pero desde tiempos prehispánicos, lo que llamamos a veces también prehistóricos, sin saber muy bien a qué estamos haciendo referencia. Hace 8 días tuvimos con nosotros a María Victoria Blanco hablando del Salto de Tequendama y de la Casa del Salto de Tequendama como parte del patrimonio natural de Colombia y el patrimonio histórico y cultural de Colombia. Hoy quisiera que habláramos un poco de tiempos precedentes, de cómo los primeros pobladores de la sabana de Bogotá llegaron y construyeron toda una cultura a partir de una interpretación muy particular de las condiciones ambientales de esa época que, si no estoy mal, se remonta a los 13, 14 mil años de antigüedad. Para hablar de la relación entre arqueología o patrimonio arqueológico, medio ambiente y nuestra vida contemporánea, he invitado a dos personas muy conocedoras del tema y a quienes voy a dar la bienvenida. Nuestro primer invitado es el doctor Fernando Montejo Gaitán, quien es coordinador del Grupo de Patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien es la entidad nacional que se hace cargo de la producción de conocimiento en estos temas. Fernando es doctor en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en estudios latinoamericanos de la misma universidad y antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Brigitte. Muy contento de estar aquí para conversar sobre arqueología. Muchas gracias. Y nuestro segundo invitado es el doctor Pablo Felipe Gómez Montañez, quien es actualmente investigador de la Universidad Santo Tomás de Colombia, aquí en Bogotá. Pablo es doctorado en antropología de la Universidad de los Andes, miembro del equipo de investigación de estudios sobre violencia, subjetividad de cultura, y de pregrado fue comunicador social de la Universidad Javeriana, Adriano siempre, mi querido Pablo, y se ha especializado en culturas urbanas y los procesos de memoria, y haciendo énfasis en el campo de la reetnicidad muisca, y de eso vamos a hablar mucho hoy en día. Fue uno de los que inició el Observatorio de Patrimonio Cultural y Arqueológico de la Universidad de los Andes, fue investigador también en IMPAJU, y lidera el grupo de investigación sobre interculturalidad, memoria e identidades. Y está con nosotros sobre todo por un evento con el que voy a arrancar a preguntarles algo de la noción de patrimonio, y es el descubrimiento hace algunos años de un cementerio muisca en la zona de Usme, al sur de Bogotá. Fue un descubrimiento que se hizo durante unas excavaciones para construir vivienda social en ese sector de la ciudad. Metrovivienda era la agencia que estaba a cargo y reportó el hallazgo de unas tumbas, y a partir de ahí se ha desarrollado una investigación muy importante sobre el pasado muisca de nuestro territorio. Y por eso quiero empezar entonces a preguntarles a los dos, tal vez primero a Fernando, que nos comenten un poquito qué significa la noción de patrimonio arqueológico, cómo se constituye, y también por qué es tan importante. Sí, en efecto, el patrimonio arqueológico se considera como todo ese conjunto de vestigios de procesos que derivan de procesos de la actividad humana y de los procesos sociales pasados. Esos vestigios que son, vuelvo y repito, pues muy diversos. Van desde, en algunos casos, cerámicas, restos líticos, restos óseos, restos de textiles, en fin, restos botánicos son muy importantes. Todos ellos permiten, pues a nosotros nos permiten la reconstrucción de procesos sociales pasados. Entonces, esa noción de patrimonio arqueológico está vinculada a eso, a esas posibilidades que tenemos de conocer a través de pues, la formulación de modelos
que expliquen ese pasado, pero siempre vinculados a esos vestigios que son, digamos, resultado de esas actividades humanas que en Colombia pues, se remontan más o menos a 12.400 años antes del presente. Ah, bueno, esa es una muy buena precisión. Las fechas que se manejan a veces de manera muy vaga, 12.400 años. Esto es digamos, un dato muy robusto, aunque después hablaremos de Chiribiquete y hay autores que hablan de 20.000 años, cosas complejas. Voy a contar una anécdota cortica, qué pena. Leí hace un par de días un artículo de unos genetistas en los cuales eh, hablaban del rastreo de los genes americanos en el resto del mundo y encontraron ADN de un colombiano tumaqueño, obviamente hace varios miles de años, que logró viajar hacia la Polinesia y leyendo el ADN contemporáneo pudimos verificar una conexión que había sido hipotética y estaba llena de relatos de aventuras, pero en este caso es del continente americano hacia la Polinesia. Bueno, cierro el paréntesis para entonces darle la palabra a Pablo y preguntarle un poquito lo mismo en términos del patrimonio arqueológico y los vestigios, pero también sobre la conexión con el presente, si tienen o no, cómo funciona eso. Efectivamente, Brigitte, muchas gracias. Mire, el patrimonio y la memoria tienen algo en común y es que son ejercicios del presente. Es decir, ese no es un pasado estático, sino que se reconstruye desde las condiciones políticas, sociales del presente. El patrimonio, digamos que también le otorga un valor agregado a procesos de reivindicación política, económica, social, cultural, como las comunidades contemporáneas indígenas. Entonces, mediante el patrimonio elaboramos discursos, creamos símbolos que nos permiten decir la existencia que tenemos hoy día se ancla en el pasado. Eso es necesario para construir naciones. Las naciones son comunidades inventadas. Lo que hoy día llamamos Colombia, pues es un proceso histórico de larga data, con raíces coloniales, que después en la era republicana, pues requiere que haya unas raíces precolombinas, pues para sustentar eso que llamamos, digamos, el romanticismo de la cultura. Pero lo importante es entender que el patrimonio es un proceso, es dinámico, donde pues generalmente hay, bueno, encuentros a veces conflictivos, a veces armónicos, entre, digamos, las instituciones que oficializan o dan un discurso autorizado del patrimonio, la escuela, la universidad, el Estado, las instituciones científicas y políticas, pero también la manera como es apropiado y usado socialmente por las comunidades, que a veces con mucha creatividad, con mucha reinvención, pero no por eso menos válidas, pues le otorgan significados al pasado, precisamente para poderse proyectar hacia el futuro teniendo una legitimidad en el presente. Entonces, eso es lo bonito del patrimonio, que es un proceso muy dinámico, Brigitte. Es una reinterpretación que hacemos nosotros aquí en el presente bajo distintas reglas de lo que eventualmente fue el pasado. Y además que genera nociones de legitimidad, de antigüedad. Yo estuve primero que usted llegó después, quién es el advenedizo, quién es el que sabe más del territorio. Entonces, a mí me encanta el trabajo de Nadine Ospina cuando reinterpreta a los monolitos de San Agustín como figuras de la iconografía de Disney, como diciendo, miren todas las cosas que pueden suceder. Y hay gente que no le gusta, que le parece pues que esto es un atrevimiento y completamente inadecuado porque pues confunde, dicen a las personas, pues Mickey Mouse no estaba nunca en San Agustín, pero en los relatos de los ancestros cósmicos, como hay varios programas de televisión sobre marcianos y arqueología, siempre nos hacen pensar en cosas bastante extrañas sobre lo que pudo haber sucedido en esas eras tan distantes. Fernando, ¿cuáles son digamos, los grandes centros patrimoniales arqueológicos de las culturas colombianas y en qué estado están, dónde los ubicamos? Pues nosotros tenemos la fortuna, Brigitte, aquí en Colombia, de tener grandes áreas arqueológicas con mucha importancia, justamente por contener esa historia que hoy podemos reconstruir desde diferentes horizontes, uno de esos pues desde la arqueología, y están distribuidos por todo el país. De hecho, el potencial de hallazgos arqueológicos en Colombia es prácticamente de todo el territorio
que tenemos de Colombia en toda su extensión. Claro, conocemos más unos que otros, conocemos, por ejemplo, bastante de la zona andina, de las tierras bajas del norte del país, conocemos parte, digamos, del oriente, de los llanos orientales de la parte del Amazonas. Hay unas zonas que en cambio son mucho menos conocidas, pero no porque no hayan sido ocupadas, sino porque aún nos falta bastante investigación, que es la parte oriental. Entonces, en estas zonas pues tenemos lo que conocemos en la parte norte es lo Tayrona, que digamos está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, que constituye digamos uno de estos referentes icónicos de la arqueología colombiana, donde están como máxima expresión todos estos sitios de acomodamientos rocosos que están en la sierra. Tenemos el Parque Ciudad Perdida, que es digamos como la máxima representación de estos sitios. Están en la zona de tierras bajas del norte también, pues este sitio, o está más bien esta región emblemática de los canales y camellones del Bajo San Jorge, de la depresión Momposina, del Bajo Sinú, que digamos también tuvieron una relación con el Bajo San Jorge, todos los sitios que están distribuidos entre Córdoba y Sucre, tremendamente importantes. La zona del litoral también ha aportado a la investigación arqueológica elementos cruciales para el entendimiento de estas primeras poblaciones o de las poblaciones del litoral y ese aprovechamiento o ese vínculo con las zonas marinas, con los cursos de agua, en fin, ahí hay unos elementos muy importantes para incluso establecer esta relación entre los grupos humanos y su medio. En la zona, digamos, andina, pues los más emblemáticos son las ocupaciones humanas en lo que hoy conocemos como todo el eje cafetero, ¿no? Entonces, esta zona Quimbaya, muy importante, donde pues dentro de esas materialidades que son referentes está esta orfebrería que fue pues maravillosa, en fin, y en la zona suroccidente pues está Tumaco, que también nos falta mucho por conocer. Ahí hay muchas preguntas sobre estos grupos humanos a los que usted incluso hacía referencia, que en efecto es un sitio entre Colombia y Ecuador que pues a partir de 1200, que es más o menos en donde calculan a través de estos análisis de genética que hubo ese contacto entre la Polinesia y las costas de Colombia y Ecuador. Entonces Tumaco tiene unos elementos fundamentales que aún, digamos, vuelvo y repito, no conocemos a profundidad. Y en la zona del altiplano cundiboyacense, pues lo muisca, que seguramente ahorita Pablo nos hablará también y hará referencia a eso, pero lo muisca pues es también un referente fundamental en esa historia nuestra, en ese pasado remoto y reciente. Y pues San Agustín, obviamente, Tierra Adentro son otros de los referentes fundamentales que tenemos en Colombia, y recientemente pues se ha hecho también investigación muy importante en el Amazonas colombiano, pues en el Amazonas en general también de los países vecinos por supuesto, pero en el Amazonas también hay unos resultados de investigación que nos hablan de esas primeras ocupaciones, también de las relaciones que existieron entre las poblaciones humanas, primeras poblaciones, porque allí también hay fechas muy antiguas en el Amazonas de 12.000 años, también 12.500 años, las que hace referencia a Brigitte justamente también de 19.500, que son unas fechas que obtuvo Carlos Castaño en Chiribiquete y que también, claro, generan una serie de polémicas muy interesantes sobre la profundidad temporal de la ocupación humana en nuestro territorio y que, bueno, ahorita quizás más adelante podemos conversar sobre eso a mayor profundidad. Y en fin, digamos que este es un recorrido grande de pues, estas zonas emblemáticas de la arqueología. Seguramente pues, he dejado de mencionar muchas, pero quiero decir que todo el territorio colombiano pues, fue ocupado de una manera importante y por eso es que tenemos ese alto potencial de sitios arqueológicos en el país. Que es una maravilla. Realmente todos los colombianos deberíamos conocer esos grandes sitios del pasado y escuchar a las personas que nos ayudan a entender qué fue lo que eventualmente sucedió. En muchos casos, de manera hipotética. Yo fui hace un año a Tierra Adentro y tuve unos guías estupendos, unos guías del Instituto Colombiano de Antropología certificados y unas historias impecables, consistentes. Pero en San Agustín tuve un guía espontáneo y
realmente el recorrido fue maravilloso porque el guía inventó todo, todo, la llegada de los extraterrestres, la alineación cósmica de las fuerzas, el castigo del cambio climático y las indicaciones que estaban talladas en la piedra, las profecías de los antiguos alienígenas. Fue divertidísimo, pero mis hijas preguntaron, pero bueno, ¿y con cuál versión me quedo? Pablo, ¿con cuál versión se queda uno? No, pues a ver, bueno, hay varios teóricos. El mismo Bruno Latour dice, oiga, hay cosas que existen que son inventadas y fabricadas, pero por eso no dejan de existir. Precisamente cuando estaba escuchando a Fernando y por supuesto después a Brigitte, es que hay que entender eso, que el patrimonio es un acto comunicativo, porque aquí los conflictos parten de ello, ¿no? Claro, la arqueología clásica, que a partir de sus métodos científicos, pues obviamente, digamos, va a apelar a la verificabilidad de aquello que es verificable, pero hay unos sentidos que se le empiezan a otorgar más desde la veracidad, es decir, que sin ser propiamente verdad, sí tienen un valor de verdad para las comunidades, pero es que hay algo muy bello y son los sentidos del patrimonio, y recordemos que es que sentido tiene tres acepciones: el sentimiento, el significado, pero también la proyección a futuro. Y claro, bueno, aquí esta historia, pues también digamos muy divertida a partir de los alienígenas en San Agustín, pero claro, yo también me he encontrado con procesos supremamente conflictivos. De hecho, lo hablaremos después, pero en la Hacienda del Carmen de Usme, por ejemplo, hay escenas muy bellas donde usted ve al profesor Virgilio Becerra de la Universidad Nacional, arqueólogo, ante franceses del Laboratorio Internacional de Hábitat Popular, claro, contándoles de todo lo arqueológico, la estratigrafía, es decir, cómo pues dependiendo del nivel de profundidad en el suelo, los restos que se encuentran más profundos pues son los más antiguos, bueno, y como todos estos tecnicismos, y al tiempo llegó una persona de la comunidad de Sesquilé con un séquito, visitaron a sus ancestros, pero el acercamiento era muy diferente, era con maracas, sonajeros, empezaron a sacar tabaco, y entonces el acercamiento, la interpretación, el sentido que se le otorgó en ese preciso instante, en eso que yo llamo una postal, pues es supremamente diferente. Y claro, otro ejemplo cortico. Porque además estos procesos de reivindicación étnica, curiosamente también han coincidido con varias apariciones arqueológicas que sean, bueno, en el marco donde están de pronto construyen una represa, un proyecto de vivienda, entonces toca hacer arqueología de rescate, pues porque aparecen restos óseos, alfarería, etcétera. Claro, entonces en el Tequendama, en Soacha empezaron a aparecer, en el parque Las Piedras del Tunjo, en Facatativá, por supuesto Hacienda del Carmen, y es muy chévere porque, claro, entonces, claro, hay comunidades que dicen, aparecieron mis ancestros, por ejemplo, en el Tequendama. Y entonces el arqueólogo le dice, un momentico, no, la cultura Tequendama todavía no es cultura muisca, o lo que los arqueólogos llamamos muiscas. Pero para el muisca, pues ahí están sus ancestros más antiguos que dejaron unas ordenanzas, que dejaron, digamos, unos mensajes, unos ordenamientos en el territorio. Y yo siempre como antropólogo he dicho, aquí no se trata de pelear por qué fue verdad o qué fue mentira hacia el pasado, sino, insisto, eso para qué sirve en el presente y hacia el futuro. Y esto le permite a esas nuevas ciudadanías proponer planes de salvaguarda, reinterpretar el territorio para proponer, no sé, modelos de sostenibilidad, de sencillamente de proteger, de acercarnos de otra manera, de ver el territorio de otra manera. Y ahí es donde, insisto, como no soy arqueólogo, sino comunicador y antropólogo, esa parte me parece que es espectacular, no por la verificabilidad, sino por todas las opciones que puede tener en un ejercicio, como les digo, ciudadano. Eso es lo que me parece interesantísimo, pues, de esto. Y bueno, y más allá, historias divertidas, que también las hay aquí en Cota, en el Cerro del Majuy, ¿no? O sea, los alienígenas, los extraterrestres y los ancestros hacen parte de una tría muy interesante en estas narrativas populares. Finalmente, nunca cesamos de crear. Y si estamos parados frente a unos vestigios, a una evidencia en nuestro territorio actual de alguien que estuvo hace muchos años, hay algún tipo de parentesco, de todas maneras, y así no sea genético, no somos deterministas en ese sentido. La interpretación de nosotros como cultura y la relación que tenemos con la casa en la que habitamos. Después de la pausa, volvemos con Fernando a hablar un poquito más de la ciencia de la arqueología en Colombia.
nos preguntamos qué tanto conocemos a nuestros ancestros o a las personas que habitaron la casa que hoy en día habitamos nosotros en este planeta. Y para ello hemos empezado una conversación con dos invitados muy especiales. Voy ahora a preguntarle un poco más a Fernando Montejo del Instituto Colombiano de Antropología, ¿qué tanta arqueología se está haciendo en Colombia? Pues curiosamente, y para seguramente sorpresa de muchos, pues se hace bastante arqueología en Colombia. Y se hace bastante por varias razones, entre otras, porque, bueno, hay universidades en Colombia que tienen arqueólogos y tienen en algunos casos, pues, programas de largo plazo en investigación arqueológica. Entonces hay algunas, pues, claro, estas están ubicadas en diferentes partes del país, estas universidades, en el norte del país, entonces hay investigaciones en la sierra, investigaciones pues en las zonas de tierras bajas, como les mencionaba hace un momento, en Antioquia tiene, digamos, importantes trabajos de investigación arqueológica pues, en ese departamento, realizados por la Universidad de Antioquia. Así, pues igual en el centro del país, en donde tenemos varias universidades en donde también se desarrollan investigaciones en el altiplano cundiboyacense, en las tierras bajas, en el medio Magdalena, en el Alto Magdalena. Entonces se desarrollan varias y además hay otra línea muy importante de investigación arqueológica que es por cuenta de una reglamentación, de una obligación que tienen todos los proyectos en el país que requieran licenciamiento ambiental, y por esa línea entonces hay un gran conjunto de proyectos que denominamos arqueología preventiva, es decir, antes de que se desarrollen obras de infraestructura se implementan estos programas para evitar justamente que los sitios que se encuentran en el país arqueológicos pues sean destruidos por estas obras, ¿no? Entonces, en esa línea pues hay una gran cantidad de investigación arqueológica y que están arrojando datos realmente interesantes sobre pues, todo el territorio nacional. Entonces, la investigación se está haciendo bastante en el país. Eso es una muy buena noticia y es muy grato saberlo, y para nuestra audiencia juvenil, infantil, que está pensando que la arqueología es Indiana Jones y que está llena de aventuras, decirle que sí, que es realmente un espacio de indagación apasionante y que hay cómo trabajarla. Ahora, requiere mucho trabajo disciplinado, mucha lectura, como cualquier profesión, y a veces Indiana Jones tiene que pasar largas temporadas en los museos y en las bibliotecas para poder salir a una excavación. ¿Cómo es el trabajo de museografía actual en Colombia? ¿Qué tantos museos tenemos? ¿Cómo estamos en ese tema? En ese tema se ha avanzado bastante en los últimos años. Vuelvo y repito, hay algunas universidades que tienen espacios museográficos, o el Museo Nacional también tiene un espacio importante y tiene dentro de sus curadurías una en especial pues, para la arqueología, destinada a la arqueología. Los parques arqueológicos tienen museos, casi pues, varios de ellos, no todos, pero varios de ellos tienen museos en donde se está justamente divulgando lo que la investigación arqueológica está arrojando en los últimos tiempos sobre esos mismos sitios. En San Agustín hay un museo de arqueología, en Tierra Adentro hay otro, en fin, hay varios museos en el país y hay algunos municipios también tienen propuestas museográficas en sus territorios, ciudades grandes, Medellín, en fin, hay varios museos en el país, pero bien vale la pena señalar que aún faltan todavía más espacios de esta naturaleza. Los mismos sitios arqueológicos en ocasiones son espacios, digamos, museográficos a cielo abierto. Entonces, sí hace falta en términos de museo, pero digamos que en los últimos años se ha mejorado pues, notablemente, y creo yo que estos son espacios fundamentales justamente porque son la posibilidad de divulgar los resultados que hay en los últimos años y que brinda la arqueología, ¿no? Y además, pues, porque hay en arqueología, pues, como sucede en varias disciplinas, pues,
de acuerdo con los investigadores y sus experticias, pues se avanza en cada una de esas líneas de manera particular en paleobotánica, en interpretación sobre cambio social. Es decir, hay varias líneas muy interesantes y esto se conecta muy bien. Yo creo que esto es uno de los fundamentos más grandes de la arqueología y de toda disciplina, es poder divulgar y hacer del conocimiento de todas las poblaciones estos resultados, ¿no? Y conocer, digamos, esa profundidad que es tan grande. Uno a veces dice, pues, 12.000 años es un montón de tiempo, y en esos 12.000 años, ¿cómo ha ido cambiando pues, la sociedad, cómo han ido cambiando estos grupos humanos pues, a lo largo de una profundidad temporal tan amplia? Fernando viene de una escuela en México, además por lo que deduzco que pasó muchas horas y gran parte de su tiempo en el Museo Arqueológico de México, que es espectacular. Uno puede pasar días enteros en las exhibiciones que tiene la ciudad en el DF y que son muy recomendables. Bogotá tiene su Museo del Oro, realmente un museo muy, muy interesante y muy valorado en el mundo. Después, si tenemos tiempo, hablamos del oro. Y tenemos nuestro Museo Arqueológico también, que en un tiempo estuvo apoyado por el Banco Popular. No sé si sigue esta alianza. Es un museo también maravilloso que renueva sus exhibiciones. Está casi aquí al frente de la Plaza de Bolívar, al lado de Palacio. Y tenemos que ir, hay que llevar a los niños, hay que conocer los elementos, digamos, centrales que evidencian quiénes eran los pobladores tempranos de todo el territorio colombiano. Pero Fernando también entiendo que es experto en los temas de los canales de irrigación, los canales y los camellones, los sistemas de cultivo en los humedales del Magdalena Medio y, como mencionaba, de el Bajo San Jorge y el Sinú. Me gustaría que nos hablara un poquito de eso, por lo que tiene que ver con el manejo ecosistémico de una relación con un tipo de ecosistema acuático que ha sido prácticamente destruido en muchas partes del país, y qué tan vigente puede resultar en términos de nuestra perspectiva actual de adaptación a cambio climático, por ejemplo. Sí, ese es en efecto, Brigitte, ese es un caso muy interesante. Este es, digamos, el Bajo San Jorge, allá en el municipio de San Marcos, en Sucre, de San Benito Abad, de Caimito, en fin, hay varios municipios en esta zona, que es particular porque esta zona tiene unas condiciones de inundación y de inundabilidad gracias a la confluencia de unas fallas geológicas y de un proceso de hundimiento paulatino que se ha calculado entre 3 y 4 milímetros al año, pero eso que parece poco, pues es suficiente para que se creen unas condiciones junto con los caudales importantísimos de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, digamos, derivan en unos espacios con ciénagas permanentes, ¿eh? Es decir, unos espacios con espejos de agua, que es una condición que no es reciente, tiene al menos, según los estudios que se han realizado ahí, al menos 10.000 años. En los últimos 3.000, o más bien hace 3.000 años, empezó a estar ocupada por unas poblaciones que adecuaron esos espacios de inundación y a través de una forma de elevación de los terrenos para poder no solamente habitarlos, sino también controlar las inundaciones, distribuir el agua y cultivar en ellos. Sabemos, digamos, en general, y ellos también lo sabían, estas poblaciones, que los suelos vinculados a los cuerpos de agua pues tienen una fertilidad importante. Entonces, allí se elevaron los terrenos a una altura suficiente para que pues estas plantas crecieran de manera pues adecuada. Y eso, este modelo de elevación de los terrenos para cultivar también sucedió en otros lugares de América, en Mesoamérica, en Guatemala, en México, en el sur de México. Hay unos muy importantes vinculados al área maya. En Bolivia también,
frontera Bolivia-Perú, en el Alto Titicaca, también hubo sistemas de estos en Ecuador, pero la singularidad de estos del Bajo San Jorge tiene que ver no solamente con la magnitud, que es digamos, se calcula en 300 a 350 mil hectáreas, sino también por un elemento que yo menciono recurrentemente del modelo de ocupación de esa zona, de transformación de un medio, que yo menciono como el modelo de la distribución de las aguas, modelo, digamos, un concepto de distribución frente y digamos en contraste a lo que hacemos hoy en día con las aguas, que fundamentalmente es contenerlas, ¿no? Lo hacemos a través de diques, en fin, controlamos y dirigimos, pero este modelo prehispánico, en cambio, es el de la distribución, redistribución, y fue realmente eficiente para la producción de alimentos en esta zona. De especies vegetales hemos encontrado ahí a través de palinología y de macrorestos botánicos. Hemos encontrado que se aprovechaban las palmas, hay una muy importante que se llama el corozo, se aprovechaban frutales, encontramos allí maracuyá, por ejemplo, se aprovechaban los tubérculos como la yuca y la batata, se aprovechaban, es decir, varias especies vegetales se aprovechaban en esta zona, y creo que eso es un ejemplo maravilloso de ocupación humana y relación de grupos humanos con su medio. Es espectacular. Visitar el Bajo San Jorge es toda una lección de convivencia con la variación climática, con la inundación, una cantidad de invenciones e innovaciones en ingeniería que hoy serían absolutamente importantes para entender estos temas de los desastres, entre comillas, naturales. No saber convivir con el agua. Yo visité en alguna oportunidad el Valle San Jorge, en la ciénaga de la Fangúa, recuerdo, donde los zancudos eran del tamaño de las babillas, eso sí, y encontré una pequeña hachita de piedra en un sitio habitacional donde todavía la gente sigue practicando casi que las mismas formas de cultivo y de aprovechamiento de los patos migratorios, de las icoteas, de obviamente los peces de la región. Fernando, muchísimas gracias por ese testimonio tan interesante. Vamos a ir a una pausa y llevaremos la conversación hacia los campos elevados o la vida de la inundación en la sabana de Bogotá, que también tenía esa cualidad. Regresamos a seguir conversando sobre la casa en el planeta en tiempos un poquito más distantes a los que estamos acostumbrados, 12.000, 13.000 años atrás, en momentos en los que los pobladores llegaron al continente, llegaron a nuestro territorio y se adaptaron con su ingenio a las condiciones particulares de la diversidad, del clima, del agua, la montaña, del suelo, y se inventaron una forma de vivir y de disfrutar la existencia. Aquí en la sabana de Bogotá tuvimos la presencia de pueblos pre-muiscas y luego otras oleadas de gente, porque el poblamiento no se da simplemente como un recién llegado que implanta con una vara la cultura y dice aquí somos. Ese fue un gesto colonial del cual pues ya sabemos cuáles son sus efectos. Sin embargo, el pasado, como decíamos al principio, es en parte invención desde el presente, porque no tenemos el acceso a todos los testimonios, las evidencias, y tenemos que inferir muchas cosas de lo que hallamos en los centros arqueológicos donde están los vestigios. Pablo, cuéntenos un poquito sobre el hallazgo del cementerio de Usme, cómo se dio, cuál fue toda esa experiencia y su papel en él. Bueno, Brigide, eso fue un proceso que, si no estoy mal, acontece 2006-2007. Metrovivienda, en ese momento, pues la empresa que el distrito se encarga, pues, de la construcción de viviendas de interés social y pues muy ligada a la planeación urbana,
en un proyecto de expansión urbana hacia el sur de Bogotá, en este caso en Usme, en un polígono, pues estaban sencillamente excavando, así me imagino, pues todas las bases para los pilotes de las casas, y como suele suceder en este tipo de países, pues de repente aparecen restos arqueológicos, y ahí es cuando, pues listo, se hace, digamos, una interrupción. Muchas o varias de las asociaciones y liderazgos del sur de Bogotá, Jaime Beltrán, el finado, hace poquito murió, fue uno, digamos, de los líderes campesinos que hizo público el hallazgo con el fin de qué, pues obviamente también de tener una excusa de tener la expansión urbana. La Universidad Nacional, con el profesor Virgilio Becerra, tengo entendido, pues hicieron los trabajos de arqueología de rescate, que consiste básicamente en que pues hay que tomar los restos lo que más se pueda, como su nombre indica, rescatarlos, estudiarlos, pero bueno, a partir de ahí comenzó un proceso muy complejo de negociación con comunidades, con las entidades estatales. Hubo cambio de administración distrital que le estaba apostando a una densificación del centro y no tanto una expansión urbana pues hacia las zonas rurales de Bogotá. Y bueno, a partir de ahí hubo también múltiples, digamos, colectivos de personas del campo, de líderes ambientalistas, pero también de las comunidades muiscas que obviamente vieron en el hallazgo, como le estábamos diciendo en una sección anterior, digamos, el poder reivindicar que había un despertar de esta comunidad muisca, de una comunidad pues que se consideraba extinta o mimetizada en el mestizaje, y bueno, a partir de ahí empezaron procesos de mesas de diálogo, mesas del patrimonio para ver si se iba a hacer era un aula, si al final se construía o no pues el proyecto de vivienda. De hecho, pues también hubo un proyecto en el Consejo de Bogotá en ese momento de ver si se declaraba pues patrimonio por lo menos a nivel distrital con el fin de salvaguardarlo. Y bueno, eso ha sido un proceso, digamos, como muy de la dinámica también política. Y lo bonito o el papel en el que pues uno entra ahí simplemente como una persona de manera muy tangencial, es que las comunidades muiscas de Bogotá, precisamente preocupadas en afianzar procesos de reivindicación cultural, de fortalecimiento de su identidad y su memoria, ellos de manera autónoma, sobre todo la comunidad de Bosa, para los años más o menos 2012, 2013, con el gobernador Henry Neuta en ese momento, gente muy joven, quisieron hacer un proyecto de resignificación precisamente de lo que consideraban lugares sagrados de Bogotá. En pocas palabras, ver esos lugares que cotidianamente los vemos sencillamente o desde la materialidad o sencillamente porque están ubicados en un mapa, pero verlos de una manera diferente, entenderlos desde una perspectiva indígena, por llamarlo de alguna manera. Entonces contactaron autoridades de la Sierra Nevada de Santa Marta, también estuvo el abuelo Víctor Martínez Taicoma de la Chorrera Amazonas, que entre otras fue el constructor de las malocas que hay en el Jardín Botánico, como aulas también, digamos, ambientales y étnicas, e hicieron un proceso muy bello, el cual pues como grupo de investigación fuimos acompañantes, digamos, participamos, nos dejamos atrapar, nos dejamos envolver por algo pues que hemos denominado metodologías nativas. ¿A qué me refiero? Y es que generalmente la ciencia pues se considera muy racional, muy occidental, pero resulta que las comunidades, desde otro tipo de saberes, desde otras formas de entender y ser parte del mundo, pues también, digamos, sacan este conocimiento. Entonces, ese fue el proceso, el cual pues se deriva, digamos, parte de la investigación que estuvimos haciendo con la Universidad Santo Tomás y otros grupos. Entiendo que afortunadamente todos los vestigios del cementerio de Usme están protegidos en este momento. Más de 700 tumbas han sido encontradas, eh, con además las preguntas éticas que corresponde hacerse en relación con, obviamente, las creencias y el respeto a las personas fallecidas, así hayan fallecido hace 7.000 años o hace 5.000. No tengo las fechas de este hallazgo, creo que es más reciente, pero de todas maneras estamos hablando pues de un camposanto en el sentido, digamos, genérico de la sacralidad, y tenemos que ser muy cuidadosos porque eh, nosotros no quisiéramos que para entender cómo eran las relaciones del siglo XIX de nuestros abuelos y tatarabuelos con el mundo, estuviésemos exhumándolos para
investigar el estómago, las bacterias que están en su tracto digestivo, en fin, eso tiene preguntas de fondo y emociones también, así que creo que ahí hay un proceso de valoración importantísimo sobre la presencia de lo humano en distintos momentos de la historia y nuestra capacidad de relacionarnos con ello. Es decir, y finalmente todos, como decía en el argumento original, el inicial del programa, estamos compartiendo la casa que otros ocuparon hace mucho tiempo. Yo nací en Bogotá y mi familia cercana es de Bogotá y pues seguramente muchos de nuestros televidentes son bogotanos, incluso muy de muy antigua raigambre, probablemente la minoría, pero lo son. Entonces somos nativos también, nos hemos naturalizado, pero como provenimos de otras tradiciones, a veces no entendemos cómo se dio esa ocupación temprana, qué comía la gente, qué hacía la gente hace 2000 años aquí en la sabana de Bogotá, porque pues los biólogos nos dicen, mire, esto estaba lleno de estos bichos, los hidrólogos nos dicen, mire, así funcionaba la laguna, los geólogos nos hablan de la montaña, las areniscas, los fósiles, y qué nos dicen los hallazgos arqueológicos de estos grupos humanos. Bueno, pues mire, uy, Bri, eso es que mire, las historias son fascinantes. De hecho, mire que una de las anécdotas es que cuando encuentran, digamos, estos restos óseos, ¿cómo será? Mire los imaginarios de Nación. En un principio se pensó que era una fosa común, por allá en la época bipartidista, y que seguramente eran muertos, pues, de la violencia política. Claro, ya después se supo que eran muiscas. Tiene usted toda la razón. O sea, los hallazgos, tengo entendido, son recientes. Incluso es maravilloso ver que ya empiezan a haber objetos de vidrio, algo traído por los españoles, pero ya como parte, digamos, de las huacas o de estas urnas fúnebres, pero bueno, hay muescas de mosquetón, o sea, de las armas de fuego, los conquistadores literalmente, en los restos óseos de los muertos, pero también se sabe que gran parte quedó ahí enterrada, es decir, es un área densamente arqueológica muy rica. Lo que se rescató en su totalidad está en la Universidad Nacional, pero se supone que si se pudiera seguir excavando, mejor dicho, seguramente nos encontraríamos con algo supremamente maravilloso. Ahora sí, precisamente, ¿qué dicen estas comunidades versus el biólogo, el geólogo, el arqueólogo? Algo muy bello. Por ejemplo, fíjese, Brigitte, que pasó una cosa muy maravillosa y es que cuando estábamos en un trabajo de campo con los mamos, las autoridades de la Sierra Nevada, estas autoridades indígenas, estábamos ya subiendo. Y claro, y se ve la excavación, se ve pues donde está el cementerio, pues la necrópolis. Y eso que uno ya se está listando porque uno dice, bueno, aquí vamos a detenernos y pues los mamos harán, no sé, seguramente algún tipo de ritual, pagamento. No, siguieron derecho. O sea, lo que menos les importó era en sí el cementerio y ellos se empezaron a fijar en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, ciertas rocas y esas rocas cómo estaban alineadas con las puntas de unas montañas. Empezaban ellos solamente a preguntar por historias, por referentes geográficos del lugar. Entonces, voy a darle un ejemplo. Ellos, obviamente a partir de unas metodologías que pues uno desde afuera podría denominar que son de adivinación, pero bueno, son digamos muy complejas de parte de estas culturas serranas de los huihuas y de los icas o llamados aruacos, empiezan a recibir los mensajes de la madre tierra, es algo muy bello, y entonces estos abuelos empiezan a contarnos otras historias. Entonces, por ejemplo, ese lugar de la Hacienda del Carmen, pues en estas alineaciones que cuento, resulta que es el hogar del espíritu de la semilla del pescado. Entonces empieza uno, ¿cómo así? Salen unas historias, entonces el por qué hay que cuidarlo, cómo hay que cuidarlo, en qué épocas del año hay que irlo a visitar, por qué esta roca quedó con la forma de un ser que prácticamente está gritando. Entonces, porque hubo una batalla entre el dios del rayo y el dios del trueno. O sea, empiezan a aparecer unas historias que, Brigitte, claro, quiero dejar claro, no se trata de simplemente un ejercicio ahí como estético, ficcional, maravilloso. No, es que a partir de ahí se establecen lo que las comunidades indígenas llaman unas ordenanzas, es decir, unos mandatos de lo que se denomina la ley de origen, es decir, cómo el territorio debe estar ordenado, cuáles fueron esos espíritus ancestrales que lo formaron y le dieron una función a cada uno de esos elementos que hay ahí, entre otras porque para las culturas indígenas el árbol, la piedra, el río, la montaña son gente, son personas. Entonces cuando
se van a estos lugares, además de pedir un permiso, además de, pues, de manejar, digamos, un cierto equilibrio, pues toca aprenderlos a ver de una manera armónica para garantizar, como decimos, pues su sustentabilidad y que queden para las demás generaciones. Y esto genera otros modelos de interpretación territorial que son maravillosos, y eso es lo válido en este tipo de ejercicios patrimoniales, los sentidos que las mismas sociedades le otorgan, ya no es del conocimiento experto, científico o técnico estatal, sino desde otros conocimientos, como por ejemplo las autoridades espirituales indígenas, y ahí es donde es maravilloso esto como ejercicio. Pues en momentos en los que estamos enfrentando una crisis ambiental tremenda, estamos llenos de preguntas, la incertidumbre ronda cada vez más porque los tiempos están cambiados, como sabemos. Es importante construir nuevas interpretaciones del cambio, nuevas interpretaciones de nuestra presencia en el mundo y del efecto de nuestra presencia en el mundo. Y seguramente en esas conversaciones vamos a volver a darle vigor a las palabras de mucha gente a la que de otra manera no hubiésemos acudido. La Exacto. manera en que los pueblos muisca nos están hablando de las chucuas, nos están hablando de la relación con el agua, con las plantas, con la vida, es además reconfortante. Y si fuese tal vez una narración apocalíptica como la que a veces la ciencia en este momento está obligada a hacer, sería mucho menos inspiradora. Y usted que es comunicador y escritor, yo creo que tiene un mensaje muy especial al respecto y ha escrito varios libros. Quisiera pedirle en los 2 minutos que nos queden que nos hable un poquito sobre sus libros y la cualidad narrativa del trabajo arqueológico. Bueno, gracias, Brigitte. Sí, bueno, se ha hecho, digamos, una labor académica desde hace más de 10 años tratando de hacer, digamos, como etnografía de lo que son los pueblos muiscas contemporáneos. Arranca pues por allá con una tesis de maestría, que de hecho pues aquí la tengo, publicada por la Universidad de los Andes. Recorre pues varias publicaciones que hicimos con el grupo Comunicación Paz Conflicto de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás. Y bueno, terminan, después de una serie como de más o menos 6 libros, pues con la tesis doctoral. Esto simplemente lo muestro porque son procesos en los que yo no soy el que está enseñando absolutamente en al revés, uno es el que ha estado aprendiendo. Narrar estos procesos que implica, como dicen las autoridades espirituales, flexibilizarse, quitarse todos los prejuicios, tratar, aunque eso es muy difícil, de descolonizar el pensamiento, vivir, aprender a vivir los territorios. Es maravilloso porque la escritura también implica percibir de otra manera el ambiente, los animales, aprender a identificar las señales de la naturaleza, ejercicios que si no hacemos etnografía o no nos preocupamos o no llegamos a esto por otro tipo de caminos, seguramente pues seguimos muy en nuestra vida occidental, materialista, instrumentalista. De hecho, mire que hay algo muy bello, Brigitte, y que yo siempre reflexiono. Cuando yo empecé a narrar este tipo de procesos, yo me quedaba sorprendido viendo, exacto, cómo por ejemplo las autoridades espirituales muiscas y de otros pueblos, por ejemplo, ven el río Bogotá y ellos dicen, al ver el río Bogotá entiendo el porqué de ciertos desórdenes en sí de la ciudad, la violencia, el conflicto, las enfermedades, ahorita que estamos viviendo, pues bueno, este cuasi confinamiento o este retorno a una nueva normalidad, entre comillas. Recuerdo que incluso hace unos años una noticia pues que fue tomada de manera, cierto yo, muy irresponsable por el periódico El Tiempo, y es que un rayo cae en una cancura, en una casa sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta. El rayo mata a 14 autoridades espirituales y sale este famoso mamo Ramón Gil entrevistado, pues además llorando, su hijo muere, y cuando le pregunta al periodista como por qué fue lo que ocurrió, él dice, lo que pasa es que como no hemos protegido a la madre naturaleza y no hicimos el pagamento al rayo, el rayo nos castigó. Y digo es porque la noticia fue presentada pues como una cuestión ahí muy exótica, pero lo que no estamos entendiendo, y eso creo que también es importante en este tipo de patrimonios,
y nos habla mucho de nuestra propia violencia, que no es solo política. Y es que aquí tenemos que empezar a entender la violencia y el conflicto también como una serie de desequilibrios que los seres humanos efectivamente hemos generado con nuestra gran casa. No es simplemente un discurso ambientalista light, sencillamente es que el medio ambiente, como lo llamamos los occidentales, porque esa palabra no existe, pues generalmente las culturas indígenas nos enseña sobre lo que es saber mantener el equilibrio y la armonía, y eso es fundamental para entendernos como sujetos de paz, por ejemplo. Eso es muy hermoso, muy importante y nos ayuda a tratar de vivir distinto en esta casa, en el planeta que nos tocó y que está cambiando tan rápidamente. Espero que en un próximo programa podamos hablar sobre la arqueología hídrica de la Sabana de Bogotá, tan importante también para entender cómo nos relacionamos con el paisaje lacustre que estamos en este momento tratando de reimaginar. A Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los televidentes que tengan una buena noche.